el municipio de Esmeraldas y asimismo ella como líder del COE cantonal. Muy buenos días y bienvenida, alcaldesa. Si tenemos ahí, me confirma producción. Muy buenos días, alcaldesa, bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Quiero antes expresarles un saludo a todos ustedes, como también a todos los televidentes, a todos los que están pues, en este momento mirando esta importante señal. Y precisamente agradecer su presencia, sobre todo para dar a conocer las diferentes resoluciones que se tomaron en el último Comité de Operaciones Emergentes. Sí, bueno, precisamente el sábado estuvimos con la evaluación de lo que pasó la semana, cómo nos fue, cómo pudimos incidir y valorando bastante ese trabajo que lo iniciáramos ya en esa coordinación directa, el Ministerio de Salud con las mesas de trabajo, donde concluimos desde la policía, todo el cuerpo de bomberos, respuesta inmediata, obras públicas, salud, y esto nos permitió el trabajo en la Tolita 1, en la Tolita 2, ya identificar alrededor de 110 casos en estos dos sectores, unos ya controlados, pero otros con la sospecha. Entonces, se intervinieron alrededor de 1.200 visitas que hubo en casa. Hay todavía personas que no gusta abrir las puertas, pero en todo caso, haber hecho este levantamiento en la zona es importante para poder identificar dónde están los casos, dónde está la fiebre, el dolor de cabeza o que le falta aire, todo este tipo de cosas. Por eso entonces el sábado hicimos esta evaluación que nos permitió a nosotros primero resolver mantenernos aislados, es decir, bajo el semáforo rojo. Y esto porque queremos en esta semana, en la presente semana, llegar y tener ya en sí un control de identidad, porque hay muchos casos, son 150 barrios donde está ya un caso positivo y con ese caso positivo tenemos una cadena de sospechosos, empezando por la propia casa del que tiene positivo. Entonces, hoy sigo luchando para que lleguen las pruebas, porque saben que esta es una compra que hay a nivel internacional, han quedado pues a entregarnos las pruebas en la presente semana, ojalá, pero al gobierno nacional ya le llegaron las 400.000 pruebas y ojalá Esmeraldas no sea la excepción de que no le entreguen frente a la crisis sanitaria que tenemos, colapso de hospitales y que hoy lo que nos interesa es por lo menos intervenir a un 4% de la población que nos permite entonces ir a este control y por eso bajar o minimizar la cadena de contagio. Entonces, este es lo que resolvimos y luego seguir esta semana, luego de ello las mesas de trabajo, también preparamos los escenarios para cuando tomemos la decisión de ir al semáforo amarillo. Todo este trabajo, cada mesa, las 6, las 7, las 2, que esta tarde se reúnen, todos estamos en este trabajo, toda la mesa de inclusión, productividad, vamos ya a trabajar los protocolos para lo que va a significar cuando determinemos ir al semáforo amarillo. Entonces, importante la evaluación en el COE cantonal, que nos permite afirmar lo planificado y de manera organizada ir ya a los sectores que tenemos planteados el día de mañana, entrar a CODESA. Muy bien, con respecto a este tema se plantearon varios barrios. Tengo entendido de que un 55% está infectado del virus, teniendo en cuenta la zona urbana. Coméntenos sobre ello, sobre todo, y además sobre el trabajo coordinado que vienen realizando en conjunto de la Dirección Distrital de Salud. Sí, esto es lo importante. El equipo nuestro de epidemiólogos, el equipo consultivo, se permite también dar sugerencias, porque es mi equipo asesor para tomar también las mejores decisiones y evaluar en el propio COE cantonal. Ellos son parte del COE cantonal y vamos viendo cómo ir
cómo avanzar con más médicos o equipos para llegar y repartirnos o segmentar mucho más la ciudad de Esmeralda. Ahora tenemos planteado nuevos barrios como es Codesa, pero a este planteamiento es que necesitamos las pruebas rápidas. Si no tenemos las pruebas rápidas, también nos pasa un problema, porque tenemos ahí, pero queremos descartarlo. Está, no está, y de esa manera, sí, con esta retención, ellos ya comienzan a darle los primeros auxilios, o sea, se los trata, pero queremos ya definitivamente irles a decir, no salgan, poner el control y de esta manera llevar la alimentación, porque así estamos coordinando. Las personas que estén positivos, que hay un caso positivo, todas las instrucciones a tal punto de que demos la alimentación para que ellos no puedan ni siquiera que vaya a comprar algo porque le faltó, sino llevarle a la casa incluso implementos o este kit de aseos. Todo esto es lo que llevamos en esta relación de seguir en estos barrios, pero no nos vamos a quedar. Para el día de mañana me van a apoyar con 100 pruebas rápidas, urgentes, y de esta manera ellos también están buscando, ojalá podamos tener unas 200 o 300 pruebas para el día de mañana, pero con las que tengamos, lanzamos mañana a ir a determinar a esta persona. Estas pruebas rápidas, ¿cómo deducen de que se les debe tratar a las personas? ¿De qué manera se realiza el diagnóstico y de ahí se le realiza la prueba rápida a tal persona? Es que ya están los diagnósticos, ahora hay que acudir donde ya está lo identificado. Porque por eso le estoy hablando de lo que hemos hecho en Codesa, en Tolita 1 y Tolita 2. Ahí ya tenemos. Entonces tenemos que incidir en estos casos donde ya está la sospecha y hay que irlo a descartar. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Para eso las pruebas rápidas y para eso las 5.114 que estoy esperando para entregarle al ministerio. Yo no hago exámenes, sino que el ministerio tiene el diagnóstico. Nosotros somos un apoyo para que ellos desarrollen lo que tienen planteado y nuestro equipo consultivo que está en toda esta visita acompañándonos, entre todos, lavando, desinfectando y fumigando frente a estos moscos, a los vectores que son los que están causando también en este momento de invierno el paludismo, el dengue, la salmonela, entre otros. Muy bien, alcaldesa. Otro punto importante aquí sobre las últimas resoluciones es también sobre lo de la Agencia Municipal de Tránsito. Se tomaron algunas resoluciones y asimismo algo de su opinión quisiera conocer sobre lo de lo que ha venido siendo un poco criticado por parte de la ciudadanía con respecto a la colocación y al funcionamiento de los fotorradares. Mira, ahorita nuestro pueblo tiene y todos tenemos que entender que en este momento tenemos que quedarnos en casa. Hoy hay vehículos que salen cuando quieren. Si no le toca su día, ¿por qué tiene que salir? Entonces, también hay el proyecto que tiene un año, que no fue proyecto que yo lo lancé. Eso quedó y tuve que heredar el proyecto. El proyecto ha sido mejorado. Y entonces, para que no perder el municipio a un juicio de los 5 millones de dólares. Por eso el Pleno del Consejo hizo esta actividad. Ahora entonces, yo creo que en este espacio, aquí no se le está, el pueblo de Esmeraldas no tiene ningún prejuicio. Aquí lo único que se pide es hagamos el control de velocidad. Ya tenemos todo lo que estamos haciendo. Ya vemos que no todo el mundo sale. ¿Cuál es el problema en un inicio para que nosotros pronto salimos y estemos organizados? Porque igual estoy trabajando por la seguridad ciudadana. Entonces, decir que mire, que en la pandemia, en cualquier momento que uno haga un proyecto, todo el escándalo. Aquí no estamos metiendo, lo que queremos es salvar vidas. Esta pandemia es vida, este control es vida, y entonces yo no veo dónde está que se les filme el bolsillo a la persona. Tanto es así que he dispuesto carro ingresado, carro que sale después de la pandemia. Para mí era fácil que vayan a pagar la multa que está estipulada por la ANT a nivel nacional.
y no lo estoy haciendo, porque yo no estoy priorizando el centavo. No, lo necesito, pero no lo priorizo. Porque más allá de eso es el control, tanto de motos como de vehículos, y que hoy esto también nos ayuda para poder avanzar en estos controles que tenemos planteados y que quiero volver pronto a trabajar, pero no con este desorden. Esto se ha hablado con las empresas y de esta manera vamos a avanzar. Alcaldesa, algo que también quería preguntarle, no sé si están haciendo gestiones de una u otra manera para hacer las pruebas rápidas a las diferentes, o pedir, exigir que hagan las pruebas rápidas a las diferentes instituciones comerciales, por ejemplo, el TIA, el Aquí, donde estos lugares donde acude mucha gente, teniendo en cuenta asimismo el mercado municipal, de una u otra manera hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el personal que se encuentra trabajando ahí. Y asimismo quisiera preguntarle cómo se encuentra el personal del municipio de Esmeraldas. Y hay casos confirmados, tengo entendido de que el mismo alguien de tránsito el mismo Boris Reyes está contagiado del virus. Entonces quisiera preguntarle cómo se encuentra el personal en sí del municipio de Esmeraldas. Bueno, lo primero que estamos haciendo con ellos es el control, por eso nosotros tenemos riesgo y salud, que es lo que son los médicos, todo el equipo que le está dando atención y los controles, la toma de temperatura, y el primer compañero que veamos que tiene síntomas, rápido lo aislamos. Ahorita todos unos 20, 30 compañeros los tenemos aislados, dando el tratamiento exclusivo al compañero. Todos mis compañeros en este momento están siendo tratados, están dándose lo que le corresponde en la medicina, y todos, gracias a Dios, están saliendo. Simplemente lo que tenemos es que cumplir, estar aislados para no poder ir a contagiar. Usted sabe que en este momento hay contagio comunitario. Por eso los TIA y estas grandes empresas, bancos, nos duele, porque miren, tienen plata, han dado plata al gobierno, y yo digo, han entregado y han comprado millones para las pruebas rápidas. Pregunte aquí si un banco o todos estos bancos han entregado una sola prueba para la comunidad. Somos buenos para ganar. Yo digo, el ganar está bien, pero que ganar el pueblo, por lo menos dando estas pruebas rápidas, y de esta manera salir mucho más en los próximos días para el nuevo color. Pero esto no sentimos de las empresas o de la industria o de la empresa privada que tenemos en este momento aquí, o de las propias industrias. Por el lado del gobierno tampoco la tenemos, porque todavía hay esa marginación. 400.000 pruebas, yo voy a mandar el documento para que se entregue a Esmeraldas, y no porque Esmeraldas estén solo pensando en las grandes. Aquí tanto las grandes como las pequeñas igual impactan en cualquier momento. Entonces es hora de hacer una distribución del lado del gobierno nacional para que lleguen las pruebas rápidas también aquí a Esmeraldas. Porque ahora he comprado, porque me aprobaron el crédito, ya están los pedidos de 5.000, pero 5.000 no nos alcanza. Necesitamos por lo menos mínimo 10.000 pruebas, y con esto el control, y ahora sí lanzarnos a un color, sabiendo ya la estadística, sabiendo los índices que tenemos y que podemos tratarlo, y de esta manera no nos propague el contagio. Muy bien, alcaldesa. El día de ayer, le comento, estaba haciendo yo un reportaje con respecto a lo que se dio el fin de semana con el toque de queda. Todavía hay mucha indisciplina por parte de la ciudadanía, y asimismo usted veía, no sé si vio un video que publiqué en las redes sociales de Telemar, donde se ve claramente que está saliendo gente en las riberas del río Esmeraldas y jugando fútbol como si nada, sin mascarillas, lo cual es terrible de una u otra manera. Ya se puso militares aquí en Esmeraldas, y asimismo están trabajando coordinadamente con la policía. No sé si eso debería ser unas sanciones más drásticas para estas personas, sobre todo teniendo en cuenta de que esto ya no es, esto ya está subiendo de una u otra manera los contagios, y eso preocupa de una manera. Este es el problema que tenemos. Si aquí en Esmeraldas está pasando los 287 casos confirmados, y tenemos más de 1.000 gente que está en cerco, que se está cuidando porque no están yendo al hospital porque tienen temor el contagio, y porque tampoco tenemos los espacios para dar soluciones, porque les falta insumos a nuestros propios médicos, a nuestras propias enfermeras, y como yo le digo a la comunidad, tenemos ya
los 370 personas, porque tengo ya 30 compañeros aislados para darle el tratamiento y salvar las vidas. Pero en este caso no hay esa consideración ciudadana, pero el 80%, gracias a mi pueblo, porque has cumplido y sigues cumpliendo las medidas, pero en el 20% siguen haciendo lo que les da la gana. Esto provoca que hayan estos contagios, se mueven de un lado para otro y allá lo va dejando. ¿Por qué? Porque hay personas que somos asintomáticos, hay personas que sienten recién una gripe pero no tiene dolor de cabeza, no tiene fiebre, hay otras personas que perdió el olfato y no tiene más síntomas, pero eso es ya el inicio de una persona que tiene coronavirus, cuando pierde olfato, cuando pierde el gusto, cuando le cogió un dolor, cuando le dolió el pecho y tiene una tos seca. Todos estos son parámetros, pero hay este segmento que ya las medidas drásticas, ¿quién tiene que tomarlas? La fuerza pública. Si no quieren estar en su casa, hay que llevarlos a un lugar y eso ya tiene que decidir ya la Policía Nacional con el Ejército. Pero yo creo que sí hay que tomar ya medidas drásticas, porque no por unos pocos irresponsables podemos pagar todos los ciudadanos que hoy clamamos ir a trabajar, pero ¿en qué momento vamos a salir? Ahorita no podemos, sino que estamos en rojo, pero ir a romper esto que yo les hablo de los contagios. También depende del pueblo que entienda que está en riesgo su vida. Alguien decía, a mí, si me pasa, pues yo soy. ¿Ustedes creen que eso puede ser una opinión de un joven que juegue boli? Así, esas son las actitudes que existen en esta parte y hay que poner mano dura en la fuerza pública, militares acá para la ribera y ayudar a los pocos, porque no son todos, pero hay un segmento que lo hace a propósito, pensando que ellos son anti-inmunes al virus. No puede ser, no puede Bien, ser alcaldesa, tener esa actitud. ahí, por ejemplo, también quería hacerle una pregunta con respecto a qué resoluciones o qué está haciendo un exhorto a la Policía Nacional para que ponga estas exigencias más duras con respecto a estas personas que están saliendo en las riberas del río Esmeraldas. Y asimismo, tengo entendido de que se hizo una conversación con respecto a lo del el estipendio de alcohol. ¿Cómo va ese tema? Mire, en el caso de la Pilsener, ese es un asunto que ellos lo ven como sector estratégico, alguien me dijo. Pero el alcohol, lo que le entregan a mi pueblo, eso se llama perjudicarle la salud al ciudadano. Peor en este momento de pandemia, cuando el alcohol les baja la defensa y cuando el ciudadano se toma, va y se genera violencia intrafamiliar en este momento a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Eso es lo que está viviendo ahorita aquí en Esmeralda. Por eso le he dicho a la Pilsener, como lo han tomado otros cantones, aquí en Esmeralda, basta de hacer tanto negocio y que son incapaces de decir, tengan estas 10.000 pruebas para salvar y ahora sí nosotros poder ejercer nuestro ejercicio. No hay eso. Segundo, también vamos a verles el permiso que tienen para vender. Todo esto está en análisis y créalo, que por mucho que lo quieran abrir, voy a salir al frente a defenderle la vida a mi pueblo y más bien se dediquen a entregarle un stop de pruebas rápidas, si es que en realidad todos queremos ser parte de dinamizar la economía en este momento. Y la Policía Nacional con el Ejército son ellos, el comité o el COE provincial, que es el gobernador de la provincia, quien tiene la rectoría directa con las fuerzas policiales y militares. Ahí tiene que haber la disposición, intendente, jefe político, para ver qué decisión se le aplica a aquel que no quiere contribuir y sale a jugar a las calles. Por andar sin mascarilla, igual se los puede tomar y que vengan a ser parte de contribuir a la limpieza de la ciudad. Son las medidas que tenemos que tomar y que si nos dan a uno del que anda sin mascarilla, pues rápido traigámoslo y lo ponemos a hacer el trabajo que hay que hacer. Pero esta es la coordinación y esto es lo que hemos hablado. Muy bien.
cambiando un poco de tema y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se emitió un comunicado o una carta suya dirigida a la prefecta de Esmeralda, Roberta Zambrano, donde se pide trabajar en conjunto. Ahí mismo hubo una respuesta. Quisiera saber su opinión con respecto a esta respuesta y asimismo cómo se emitió este comunicado. Mira, yo no quiero ni andar ya debatiendo. El pueblo decía, hay que unirse, vamos, hice la invitación. Si el que la toma o la deja, que el pueblo juzgue en la historia, en el presente, pero yo ya no quiero saber punto final a lo que ya hice. Si se responden con prepotencia, ese es su problema, pero yo aquí estoy para avanzar con todo, porque este es un COE donde lo dirijo, donde estamos todas las instituciones y de manera conjunta avanzar. Si se invita y tú no quieres venir a la fiesta, yo no tengo por qué rogarle a nadie. No quieres simplemente ir a la fiesta, entonces en este caso tiene la palabra y si responden con la palabra, esa es su opinión y yo sigo trabajando. Yo no estoy para debatir estos temas, sino avanzar frente a la necesidad de que no se propague el coronavirus y que todos los recursos se sumen para poder avanzar. Eso es y todo. precisamente No usted le hace la discutiendo invitación ningún a tipo de ella cosas. correspondientemente para que participe del COE cantonal y asimismo ella también le hace la invitación a usted de que participe en el COE provincial. De esa manera, ¿usted también pensaría participar de lo que dice en esta reunión en el COE provincial? Mire, aquí no se trata porque ella no dirige COE provincial. Ella no es del COE, todos somos miembros de un COE provincial. El convocante se llama gobernador, es el presidente del COE. Yo mando al vicealcalde, yo mando al secretario de riesgo del cantón, del COE cantonal. Yo he estado en lo que me corresponde estar con el gobierno. Entonces no se trata que aquí vengan a poner, no, esto es COE cantonal, que tiene hoy la responsabilidad, los 221 municipios que tenemos que tomar la decisión a lo que va a venir en los próximos días. Entonces ya no estoy en debate, punto final en esto y cada quien ejerza lo que tiene que hacer. Muy bien, alcaldesa, algo que para terminar esta entrevista, el mensaje a la ciudadanía, teniendo en cuenta de todos los trabajos que viene realizando y asimismo tengo entendido de que el municipio de Esmeralda se está encargando de lo que es realmente la desinfección de las calles en varios sectores de Esmeraldas. Sí, nosotros continuamos con la planificación, ya estamos en los 60 días de lavar calles, de lavar veredas, seguimos en esto, seguimos uniendo esfuerzos entre todos y lo que queremos es que los recursos vayan y se direccionen para avanzar y detener esta propagación. Es el único objetivo y siempre prevaleciendo o poniendo en primer lugar la vida. Y después para allá, pues seguir en los proyectos, acondicionar los PDOT, cómo vamos a avanzar, qué vamos a hacer, cómo ahora el coronavirus cambió la historia para todos, cómo ahora aprender a andar con mascarilla y el distanciamiento. Todos estos temas son los que están tratando educación, porque todos tienen mesa y cada quien tiene líderes en cada una de ellas. Y en el caso mío, liderando todas las mesas que estamos en esta participando ya para ver cómo avanzamos, cómo seguimos. Entonces es importante todo lo que hace el COE cantonal y tomando las medidas que determina el COE nacional. Porque el COE nacional dice, el gobernador informa, pero finalmente todo eso enlaza y nos mandan a todos porque AME Nacional es parte del COE nacional. Entonces los alcaldes nos tienen a todos informados los pasos, cómo mover los PDOT, allá, sigan trabajando y son las directrices y en eso estamos sujetos. Alcaldesa, ¿cuál es su opinión con respecto, para ir concluyendo lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, los pronunciamientos que debería hacer o debe hacer el mismo gobernador de Esmeraldas? Yo he pedido varias entrevistas a la gobernación y me mandan siempre delegados, nunca o de vez en cuando me mandan al gobernador, pero no da realmente pronunciamientos. Asimismo pedí la entrevista al secretario principal
quien es Patricio Miqueta, y tampoco me dio declaraciones. Entonces, en este caso mandan a jefe político como Marcelo Orellana, y asimismo sería bueno que la autoridad principal se vaya haciendo estos pronunciamientos de lo que va haciendo la gobernación de Esmeraldas. No sé cómo va la comunicación con la alcaldía de Esmeraldas entre gobernación y alcaldía. Lo que usted está escuchando y lo que el pueblo lo sabe. Aquí hace rato, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ha dicho el pueblo? Y en todo caso, yo ya lo que hagan los señores, a mí me toca avanzar, pues yo no me puedo quedar con una gobernación, ahora mandan al EPE, no quiere participar, entonces nosotros ya no tenemos que estar rogando, sino usted gastar y preocupar su tiempo para ver cómo avanza y por dónde gira. Ahora mandan, bienvenidos los que vengan, yo no digo, ¿y por qué no vino? No, sabe, cada autoridad sabe su responsabilidad. Y aquí hay un COE provincial que lo dirige el gobernador. El gobernador da las decisiones que se han tomado en el COE nacional y entonces las traslada al COE cantonal. Y todo lo que hago yo como copresidenta del COE cantonal, le traslado al señor, al COE provincial, y él emite al COE nacional. Estas cosas, pero ya de la responsabilidad que tengan ellos, que respondan ellos. O sea, yo ya no estoy para esto, sino que yo tengo angustia frente al crecimiento, a los fallecimientos, a los más de 285 fallecidos en estos 2 meses y medio, y que solo en mayo, hoy, tenemos 83 personas fallecidas. Ni siquiera he llegado hoy a 18 y tengo 83 personas fallecidas. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Entonces, sí, mi esfuerzo, mi pensamiento, cómo hago, está volcado en la vida, en la salud, en cómo ya no más pérdidas, dolor en las familias de aquí, de la provincia de Esmeraldas. Eso somos. Entonces, cada quien haga su papel, que avance y también coordine como tiene que coordinarse. Muy bien, muchísimas gracias, alcaldesa. Político, bienvenidos y mandan al que sea. La cosa es que avancemos para defender la vida y salud del pueblo y que el gobierno entregue alimentos a los ecuatorianos, porque créanlo que ya todos decimos hambre. Unos están muriendo por COVID y otros también vamos a morir a falta de alimentos. Todo esto es en juego y todo esto es el debate. Muy bien, esperemos que ese pronunciamiento y asimismo el trabajo coordinado entre autoridades se dé de una u otra manera, porque en estos momentos, en emergencia sanitaria, es donde todos debemos meter la mano y apoyar unos a otros, teniendo en cuenta de que se debe remar para un mismo lado. Y si se trabaja uno por un lado, por otro lado, no sabemos a dónde vamos a parar con respecto a esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, la alcaldesa, y asimismo estaremos atentos a toda la información que se emita por parte del COE cantonal. Vamos a una pequeña pausa comercial y al volver estaremos con más información. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con más información y entrevistas. Hoy nos acompaña el doctor Abraham Duque y vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, mi estimado Gustavo, y muy buenos días a la noble ciudadanía esmeraldeña. Muy bien, rápidamente en contexto, ¿qué tiene que ver más o menos de esta ley y qué contempla esta ley? Sí, como su nombre lo indica, obviamente el gobierno nacional presentó el proyecto con carácter de económico urgente y la Asamblea Nacional procedió a aprobarlo. Yo creo que en términos generales sí tiene situaciones importantes, positivas, como por ejemplo darle un poco más de plazo, un desahogo a los deudores, tanto de la banca privada como de la banca pública, y también de los usuarios de los diversos sistemas de servicios básicos como internet, telefonía móvil, celular, agua potable, luz eléctrica, ¿no es cierto? Pero también hay que destacar, y un punto que considero que no es importante y que ha levantado un poco el ánimo, exacerbado el ánimo sobre todo de los trabajadores en nuestro país, por cuanto el texto legal de estas disposiciones aprobadas por la Asamblea no hace más que conculcar y quitar derechos de los trabajadores.
violentando así de forma flagrante lo contemplado en los artículos 325 y 326 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que no se los puede obviamente desconocer. Y el texto legal indica de que, dado estas circunstancias de la pandemia mundial que está viviendo no solo el mundo entero, sino también el Ecuador, pueden los empleadores, es decir, los dueños de los medios de producción, entrar en negociación con el trabajador y rebajarle al 50% su jornada laboral y también en cuanto al asunto del estipendio de su remuneración. Y eso es lo que contempla obviamente y considera el pueblo ecuatoriano y sobre todo el sector trabajador, de que es un retroceso en sus derechos y realmente están desconociendo lo mismo, porque de acuerdo a, como le digo, a esos artículos antes mencionados, usted no puede pues rebajarle la jornada laboral al trabajador, peor aún su remuneración. Eso de acuerdo al Código del Trabajo vigente actualmente en el país constituye como un despido intempestivo. Muy bien, abogado. Vamos a estar debatiendo, vamos a estar conversando más que todo correspondientemente a lo que dice la ley, eso como primera impresión suya, pero teniendo en cuenta paso por paso, vamos 4 puntos importantes que yo el día de ayer estaba sacando. El primer paso en esta ley, o punto importante, es sobre las contribuciones de personas. Al principio se decía que era de $500, y finalmente, ¿cómo quedó esta ley? Todo lo que fue el capítulo de contribuciones, sean de personas naturales, es decir, las personas de carne y hueso, o personas jurídicas que son las empresas privadas, eso se desconoció, es decir, no se aprobó en el texto legal, en tal virtud simplemente fue una propuesta inicial y eso no, al no constar en el texto legal aprobado, pues obviamente no forma parte de ese cuerpo jurídico legalmente aprobado. Muy bien, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, de contribuciones de personas quedaron en $2.500, subió la base de 500 a 2.500. Esto, teniendo en cuenta de que el partido Creo es el que más propuso de que se cambiara esta ley o esta propuesta, ¿usted cree que esto también tiene algún cálculo político con respecto a las elecciones que se vienen el próximo año? ¿Tiene un discurso populista lo que es lo de contribuciones de personas o era realmente necesario que se cambiara esto? Mire, es una crisis global como estamos viviendo. Yo pienso que la solidaridad de las personas, de los habitantes, era importante, pero usted dijo una gran verdad, primó el criterio político, el cálculo electorero, y ese es el problema en nuestro país, que lastimosamente los líderes de las organizaciones políticas, y estas organizaciones políticas, todo lo hacen en base al cálculo electoral, es decir, tratando de quedar simpático ante la colectividad y obviamente, supuestamente, esa posición hace que ganen determinados adeptos. Entonces, efectivamente, eso no se aprobó, hubo el consenso en la Asamblea Nacional, a pesar de que en algo un poco risible, las organizaciones sindicales del país, incluso ellos habían mencionado que no se tome en cuenta la valoración a partir de los $500, sino a partir de los $700. Es decir, los mismos trabajadores estaban de acuerdo que se dé la contribución, pero sin embargo, como es usted periodista, primó el interés político, el cálculo electoral que ya se nos avecina para quedar simpático ante las masas populares, como se dice comúnmente, y obviamente decir no afectarle el bolsillo. Pero también eso tiene obviamente una cuestión, como se dice, un poco sesgada, porque no se olvide que el Creo, ¿no es cierto?, el partido, el movimiento de Guillermo Lasso, es básicamente una institución partidista de que lo que quieren es obviamente garantizar los derechos fundamentalmente de los empresarios. Eso hemos visto durante la trayectoria política de esta organización. Muy bien, otro punto importante que se tocó en esta ley es sobre los paraísos fiscales. Ahí se mencionó que la comisión dejó que sea el pleno de la asamblea el que resuelva. A este punto yo me voy. ¿Qué tan importante es en un estado de excepción la Asamblea Nacional? Es fundamental, no se olvide que si efectivamente estamos en estado de excepción, que la Constitución misma de la República lo prevé, ¿no es cierto? No, eso no implica de que se desconozca la organización
política administrativa del Estado ecuatoriano, porque aquí hay independencia de funciones. Por un lado, la Asamblea Nacional como primer poder del Estado, el poder legislativo, la función judicial, ¿no es cierto?, realizada y representada por los jueces a nivel nacional y por Consejo de la Judicatura como órgano de rector y de gobierno, y también por el otro lado el asunto, la función ejecutiva representada por el presidente de la República y su correspondiente ministro y otras instituciones. Entonces, el hecho de que estemos en un estado de excepción no implica que el mismo desconozca la funcionabilidad del Estado ecuatoriano en sus distintos ámbitos y en sus distintas funciones. Entonces, obviamente, por eso la Asamblea Nacional, en el ejercicio de la Constitución, trató este proyecto económico urgente y procedieron a aprobarlo con los análisis que estamos realizando. Y precisamente resolvió que de una u otra manera se contribuya o se aplique una contribución especial para los propietarios de empresas que tengan activos en paraísos fiscales. Otro punto importante sobre lo que usted me comentaba un poco al principio de la entrevista es sobre la reforma laboral. En esto varias personas se han preguntado qué contempla esta ley y asimismo si esto tiene algún tinte político, correspondientemente también porque de una u otra manera se protege al empleado y al empleador de una u otra manera se le pone algunas restricciones. Mire, en el punto concreto de esta reforma laboral, yo, si le soy honesto, considero de que es un retroceso en los derechos constitucionales. Ya lo indiqué, la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 325 y 326 reconoce de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son imprescriptibles y obviamente no pueden ser materia de retroceso. Entonces yo sí pienso que la reforma laboral pudo ver tranquilamente tomado el espíritu, lo que dice el artículo 7 del Código Civil, es decir, que la norma rige para el futuro, no para atrás. Serían las nuevas contrataciones de trabajadores, dadas las condiciones económicas que está atravesando el país y también los empresarios y todo el mundo, podría haberse aplicado esa normalidad. Es decir, que se pueda en los nuevos contratos hacer contrataciones especiales, ya no de 8 horas jornada laboral, sino de 4 horas, y ya no el sueldo básico de $400, sino la mitad, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que lo que aprobó la Asamblea Nacional, que ojalá el presidente de la República, en su calidad de colegislador, porque él tiene que ponerle dentro de los 30 días el veto, es decir, su aprobación, rectifique, recoge el sentir popular, sobre todo de los trabajadores, el presidente de la República, y vete este articulado y poder poner un adendum, es decir, a partir el veto que sea esta disposición legal que rija a partir de las nuevas contrataciones. Eso sería mi mensaje a la presidencia de la República, porque permitirá apaciguar un poco los ánimos dada la pandemia que estamos viviendo. No se olvide que ya están las organizaciones sociales y también sobre todo los sindicatos llamando a su fuerza, ¿no es cierto?, a movilizarse, a protestar, y eso, además de estar prohibido por el estado de excepción, constituye, creo que también un acto irresponsable. Yo también quisiera aprovechar esta tribuna para llamar a quienes hacen dirigencia sindical o dirigencia popular que no expongan a sus bases, porque realmente uno de los problemas que mayor aceptación se da por la transmisibilidad de este famoso COVID-19 es el contacto social, es decir, la cercanía entre las personas. Y en una marcha popular o una protesta difícilmente sus actores van a tener el cuidado de mantener el distanciamiento social. Entonces, es un llamado a ambas partes para que se sensibilicen y todos podamos salir, abogado, ojalá, lo más pronto posible de esta pandemia que nos agobia. Así es, abogado. Oiga, teniendo en cuenta con respecto al aspecto sobre los despidos y reducción de salarios en las empresas, esto no es hay que entender de una manera de que esta ley no es una carta abierta para que el empleador reduzca sueldos o también haga de una manera también despedir despidos intempestivos. Para eso también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se explicaría esta ley en base a esto que acaba de mencionar? Sí, pero lastimosamente, ¿quiénes tienen los medios de producción en sus manos? Son los empresarios. Entonces, obviamente, ellos van a valerse de esta disposición legal para empezar a despedir a la gente, a reducir su nómina, obviamente con el pretexto de que, dada la situación económica del país,
es difícil de seguir enfrentando la misma. Entonces, ¿y de qué manera deben probar que la situación económica de tal empresa está en tales condiciones? Porque tengo entendido de que para hacer este tipo de despidos o reducción de salarios se debe probar de una manera de que tenga alguna calamidad la empresa. Correcto, y eso es, obviamente se lo puede mostrar con las declaraciones de los impuestos, tanto del valor agregado o del impuesto a la renta, sobre todo de este último periodo, porque efectivamente, o sea, la situación económica es bastante grave, pero insisto, no deben pagar los más necesitados, y dentro de una relación laboral, ¿quiénes son los más necesitados, mi estimado periodista y pueblo esmeraldeño que nos escuchan esta mañana? Son los trabajadores, pues son los obreros, son las personas que realmente con su fuerza de trabajo diariamente posibilitan de que una empresa trabaje y también obviamente se están ganando su pan diario de forma honrada. Entonces debe haber, si bien yo sigo insistiendo, ojalá exista el veto del presidente de la República en cuanto a este artículo, es decir, que se dé la posibilidad que los empresarios o los dueños de los medios de producción puedan contratar a su nuevo personal, pero nuevas contrataciones, pero no los empleados o trabajadores que ya han venido dando su fuerza de trabajo con anterioridad a la vigencia de esta ley. Que usted dice puede ser una puerta abierta a muchos desajustes y a muchas injusticias. Yo sí considero que puede ser, y eso realmente en esta crisis, en esta pandemia mundial, lanzar a la calle a la desocupación a padres y madres de familia realmente es sumamente preocupante. Muy bien. Otra de las leyes que se aprobó fue la Ley de Finanzas Públicas, y yo le tengo unos 2 datos correspondientemente porque, o de una manera de dar datos económicos. El presupuesto presupuestario del país es casi el 90% del presupuesto que se lo lleva el Ejecutivo, teniendo en cuenta que es presidente, ministerios, y asimismo aproximadamente son 50 millones de dólares que gasta la Asamblea anualmente, es decir, el 0.57% del presupuesto del Estado. Teniendo en cuenta este dato, ¿qué contempla la Ley de Finanzas Públicas y asimismo cuál es el objetivo de esta ley? Como su nombre lo indica, es llegar a enfocar a una real presupuesto de las finanzas públicas, ¿no es cierto? Un reordenamiento, porque, por ejemplo, hay que ver que determinadas instituciones públicas, ¿no es cierto?, tendrían que ajustarse su presupuesto a gastos reales, no a gastos suntuarios. Por ejemplo, yo he escuchado a analistas económicos de que un rubro que se debe ser bastante tomado en cuenta, considerado o reducido es el rubro de viáticos, de movilización, ¿sí? Respetándose obviamente el rubro en cuanto a remuneraciones por las consideraciones anteriormente expuestas. También es importante indicar que debe hacerse reajuste en cuanto a la construcción de nuevos edificios, porque dada la crisis, dada la pandemia, ¿no es cierto?, es importante que todo el presupuesto del Estado tenga un ajuste económico. Y fundamental, mi estimado Gustavo, hay que llamar a la sensibilidad del servidor público, porque lastimosamente estamos viendo, siempre hemos visto, pero ahora con mayor fuerza, de que dada la crisis sanitaria, a unos cuantos vivos se han aprovechado y han empezado a hacer su agosto adelantado con los famosos sobreprecios. Aquí es importante llamar a los organismos de control, a la Contraloría General del Estado y a los operadores de la justicia, que es la Fiscalía General del Estado, para que actúen con firmeza, con prontitud, porque definitivamente no podemos seguir quizás permitiendo. Esta ley se basa en eso que acaba de usted mencionar, teniendo en cuenta que todas las instituciones públicas deben mandar ahora un informe de cómo se están gastando los fondos públicos. En esto yo quisiera hacer un llamado también, porque hay un doble comentario, una doble competencia, porque de esto, como usted lo mencionaba, esto se encargaba la Contraloría General del Estado. Ante esto es una doble competencia también para las empresas, o de una u otra manera los fondos públicos se deben ser justificados. No, o sea, siempre, sí, no se olvide que existe y está vigente la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, instrumento jurídico que posibilita que esta institución, por así
decirlo, la propia Constitución de la República, obviamente es el organismo que controla la correcta administración de los recursos públicos. Pero, por ejemplo, ya se está discutiendo establecer determinadas reformas en esa ley. Y le explico si usted me permite. Claro, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esta institución de control de los recursos públicos realiza un control posterior, es decir, lo que comúnmente, voy a decir un ejemplo que cae como anillo al dedo, la Contraloría llega ya cuando realmente los hechos están consumados. Y eso es realmente la deficiencia. ¿Por qué no pensar en una reforma legal y hacer lo que existía anterior, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que era el cuerpo jurídico de la Contraloría? Es decir, que posibilite que la Contraloría realice controles previos o controles concurrentes antes del gasto. ¿Para qué? Para que el ejercicio de la Contraloría sea eficaz, no es llegar como última instancia, es decir, cuando ya realmente se han llevado los recursos públicos, sino tratar con un carácter preventivo. Y eso se está discutiendo, eso yo lo he escuchado al actual Contralor General del Estado, ver la posibilidad de volver, ¿no es cierto?, al control previo y al control concurrente que era importante, que anteriormente realizaba la Contraloría General del Estado. Entonces yo creo que eso sería una contribución no solo institucional, sino también en la práctica de un importante organismo como es la Contraloría para evitar y prevenir estos hechos bochornosos que constituye el asalto a los sagrados recursos públicos. Abogado, ¿qué contempla la distribución entre gobiernos autónomos, descentralizados y los institutos ecuatorianos de seguridad social, teniendo en cuenta también en el sector público? Mira, eso era preocupante porque se estaba discutiendo. Se pensaba que el ISPOL, que es el Instituto de Seguridad de la Policía, el ISFA de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se conviertan en instituciones también del sector público con total independencia. Y eso es preocupante porque estas instituciones en principio obviamente están orientadas a precautelar los derechos y los intereses de sus afiliados, de sus socios, llámese policía o llámese integrantes de las Fuerzas Armadas. Y también es un poco preocupante que a pretexto, ojo, escúchese bien, de una ley de reordenamiento de finanzas públicas se trate de poner en un solo saco. Eso es lo preocupante, en un solo saco todos los recursos de las instituciones, además debiendo tomarse en cuenta que incluso el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguro Social está mal concebido como una institución del sector público, ¿sí? Esa es una cuestión de análisis bien de la ley. ¿Quiénes son realmente los dueños del Seguro Social? Nosotros, los aportantes, ¿sí? El Estado ecuatoriano simplemente en las instituciones públicas aportar una aportación dentro de los descuentos mensuales no hace más que convertirse, según el Estado ecuatoriano, como dueño del IES. Y no es así, no es así. No se olvide que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está su directorio concebido de la siguiente manera: un representante del gobierno o del Ejecutivo, ¿no es cierto?, un representante de los empleadores y un representante de los trabajadores. Es decir, hay un gobierno tripartito, compartido. Lastimosamente ha sido la tradición de que en nuestro país al IES le han dado la figura como una institución denominada como caja chica, es decir, todos los gobiernos nacionales han recurrido a sus aportes, y realmente son aportes, si usted analiza, es del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores concretamente. Muy bien, teniendo en cuenta esto, un dato de la Ley de Finanzas es que se estableció que los directivos de la Seguridad Social en un plazo de 6 meses deberán revisar y actualizar las resoluciones de los fondos de pensiones y salud que impliquen un aporte del presupuesto general del Estado. Esa revisión estará destinada a precautelar la sostenibilidad financiera de cada fondo. Eso es lo que usted acaba de mencionar, sobre todo teniendo en cuenta de que ese es el objetivo de esta ley. Algo que yo quería preguntarle también aquí es sobre un dato económico más que todo y que se está circulando en redes sociales sobre el tema de las pensiones vitalicias a los expresidentes, que se les quitará el sueldo vitalicio, algo que hay un poco de confusión correspondientemente a esta ley, sobre todo teniendo en cuenta de que no es retroactiva, es decir, que no se les va a quitar el sueldo a los expresidentes o presidentes o vicepresidentes, sino que es de ahora en adelante. Sí, efectivamente, el artículo 7 del Código Civil ecuatoriano
establece el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que la ley rige de aquí para adelante, pero es un contrasentido. ¿Por qué si la ley rige para aquí para adelante y no afecta a los expresidentes envueltos en actos de corrupción, ¿no es cierto?, para que se les quite la pensión vitalicia? Ahí sí no es retroactiva la ley. ¿Y por qué sí a los trabajadores actuales con vigencia de esta ley pretenden quitarles los derechos? ¿No es cierto que es un contrasentido? Y ese es el problema, que nuestros legisladores hacen la ley de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su medida o a sus intereses políticos. Entonces, ¿por qué no para los trabajadores, a ellos sí les quieren aplicar con el principio de retroactividad? Es decir, no importa de que el actual trabajador ya tenga derechos ganados, derechos adquiridos y se le pretenda conculcar con esta ley, y a los expresidentes o ex también vicepresidentes, no, a ellos sí no, la ley no tiene carácter retroactivo sino de aquí para adelante, o sea, es un contrasentido. La norma, uno de los principios fundamentales, mi estimado periodista, de que la norma tiene una característica general, es decir, rige para todo. Entonces, si le quieren aplicar el principio de irretroactividad a los expresidentes de la República envueltos en actos de corrupción o que no hayan terminado su periodo, sino de aquí para adelante, ¿por qué entonces si a los trabajadores pretenden bajarle su jornada laboral y fundamentalmente lo más importante y lo más sagrado, bajarle su remuneración? ¿Es o no es contradictorio? ¿Es o no un contrasentido, estimado periodista? Así es, quizás algo que yo haciendo un análisis de todo lo que hemos hablado, quizás esto también es del lío de no tener los recursos o fondos de reservas para este tipo de emergencias sanitarias, por eso es que estamos hablando de este tema, y asimismo ser petrodependientes, algo que de una u otra manera nos estamos dando cuenta que no ha sido, lo esencial para el Estado. Mire, creo que el expresidente Correa ya lo admitió en uno de sus Twitter en las redes sociales, indicando que un gravísimo error que él cometió cuando fue presidente fue haberse gastado de los famosos fondos de contingencia, el famoso FEIRE, ¿no es cierto? Todo país medianamente administrado, con capacidad, con inteligencia y fundamentalmente con honestidad, tiene reservas monetarias, tiene reservas económicas, sí, precisamente para enfrentar este tipo de problemas. No se olvide que el Ecuador ha tenido dos graves golpes a su economía, a su estructura social, a su estructura familiar. El terremoto de abril del año 2016, tampoco, ya no había fondos, ya se los había gastado o malgastado el gobierno en ese entonces. Quizás estas leyes son parecidas con la pandemia universal, ¿sí? Entonces, un gobierno responsable debe tener las previsiones del caso y esos recursos sirven precisamente para enfrentar esta crisis. Tenga la certeza que si el Ecuador, a diferencia de otros países, nuestro vecino Colombia, Perú, y yéndonos un poquito más allá a Chile, ¿no es cierto?, para no irnos a otros países de otros continentes que sí tienen y cuentan con reserva, no tendrían que estarle pidiendo cada vez o pasando el sombrero, como se dice comúnmente, al pueblo ecuatoriano para que los más pobres y necesitados se metan la mano al bolsillo y contribuyan con esta crisis humanitaria. Muy bien, abogado, ya para ir concluyendo un poco, quisiera ir rápidamente los aspectos claves de la ley humanitaria, teniendo en cuenta lo que es reducción del impacto económico en la población y asimismo servicios básicos y también sobre los médicos. Sí, efectivamente, yo creo que en esta crisis mundial, pretender, en el caso concreto de Ecuador, de que los ciudadanos, dado sus ingresos que están realmente en cero, porque en estos 2 meses que ya vamos entrando al tercer mes, ¿no es cierto?, de cuarentena total, la producción ha sido cero, no solo a nivel de empresa, sino también a nivel de ciudadano común. Ajustarle los cinturones o apretarle el cuello pretendiendo, ¿no es cierto?, cobrarle ya ahorita los servicios básicos sería, además de ilógico, hasta un poco inhumano. Y en cuanto a los médicos, yo creo que es un reconocimiento que debe hacerse efectivamente, darle cierta estabilidad y cierta ventaja a este importantísimo sector de la parte operativa en cuanto a la crisis sanitaria, que son los médicos y los señores enfermeros y enfermeras, ¿no es cierto?, porque realmente han sido las personas que han estado al pie del cañón, como se dice comúnmente, enfrentando la dura crisis sanitaria.
sanitaria y sobre todo también siendo víctimas, porque una gran cantidad de médicos, de enfermeras, enfermeros, es decir, de trabajadores de la salud, también se han visto afectados, no solo con el contagio del COVID, sino también ofrendando sus importantes vidas. Muy bien, ya para ir concluyendo, una reflexión que se hace tras todo lo que estamos hablando es sobre tener, la ciudadanía no entiende o no pone de parte también para entender lo que es una conciencia política o conciencia jurídica para conocer sus derechos de una u otra manera. ¿Cuál sería su llamado teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, que estamos pasando, sobre todo un estado de excepción, donde tenemos que darnos cuenta de la vulnerabilidad de las personas? Mire, eso también ya depende del asunto de la persona, ¿no es cierto? Como usted muy bien lo dice, Gustavo, de la conciencia, porque las autoridades no pueden poner un policía o un militar atrás de cada ciudadano, ¿no es cierto? Vemos que en determinados sectores de la ciudad, y hay que ser concreto, de Esmeralda y también del país, existe desorden social, es decir, no hay un acatamiento a las medidas de seguridad y a las medidas dispuestas por las autoridades competentes. Entonces es importante, obviamente, de hacer un análisis ya muy sereno e identificar dónde son los sectores más vulnerables que están siendo afectados por este problema del COVID y también están siendo afectados, ojo, por el desorden social. Entonces las autoridades tienen su instrumento legal, que es la declaratoria del estado de excepción, pueden focalizar los sitios y aplicar, no mano dura, sino aplicar la ley, ¿sí? Aplicar la ley. Es decir, llamar a la conciencia ciudadana, y aquel ciudadano que respeta las disposiciones legales, no le meta garrote como estamos viendo en la televisión, ni cortándole el moñito del pelo, no. Simplemente póngalo tras las rejas, porque las disposiciones legales son para cumplirlas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que es mi llamado. También los ciudadanos debemos contribuir de nuestra parte, porque ¿de qué sirve que usted, que mi persona, que nos están escuchando, nos guardemos en cuarentena, estemos en nuestra casa, cuando después de las 2 de la tarde viva la fiesta? No, tampoco es así. Entonces, aplicación irrestricta a la ley, al estado de excepción que impone restricción a la movilización vehicular y también a la movilización de las personas. Por eso es el famoso toque de queda, y creo que estaremos, Dios lo permita, en los próximos días ya viendo mejores resultados estadísticos del asunto, porque es preocupante que Esmeralda, según los últimos informes, está ya acercándose del número de contagiados de lo que se sabe, algo más de 500 personas, y eso sí es preocupante, sobre todo porque ya se ha discutido muchísimo de que este virus es letal. Este virus no es un chiste, este virus causa muerte, y al causar muerte causa tristeza y desolación en toda la familia ecuatoriana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Abraham Duque, analista político, donde estábamos hablando sobre los proyectos de ley que se aprobaron en la Asamblea Nacional, y asimismo nos estaba dando una reflexión teniendo en cuenta lo que está sucediendo al irrespeto a lo que es el estado de excepción y el toque de queda. Estaremos atentos a toda la información que den las autoridades competentes correspondientemente a estos temas de gran importancia. Momento de despedirnos, amigos televidentes, así estamos concluyendo esta transmisión de noticias. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía, que tengan una excelente mañana y por supuesto les recomendamos que se queden en casa, nosotros le informamos. Canal 23 y 43 presentó Notimar al amanecer.